Una mujer pobre encontró a una niña abandonada en un contenedor de basura. Lo que hizo tiempo después dejó a todos en shock. Guadalupe vivía en un pequeño barrio en la periferia de la ciudad, donde la vida estaba marcada por la simplicidad y las dificultades diarias. Viuda y sin hijos, llevaba una existencia solitaria en una casa modesta, manteniéndose con pequeños trabajos que apenas cubrían sus necesidades básicas. La vecindad, aunque unida por la pobreza, siempre la había acogido con cariño. Pero la vida no era fácil, y cada día parecía una batalla sin fin. Esa tarde, el sol aún brillaba intensamente cuando Guadalupe salió de su casa para llevar la basura hasta la banqueta. Con pasos lentos, cruzó el pequeño patio de tierra, sintiendo el calor del día reflejarse en el suelo seco. Mientras se acercaba al bote de basura comunitario, un sonido inesperado llamó su atención. Era un llanto débil, casi inaudible, que parecía venir de uno de los botes de basura. Confundida, se detuvo y trató de localizar la fuente del sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que el llanto provenía de un bote específico, una vieja lata de metal que apenas se mantenía en pie. Con manos temblorosas, retiró la tapa y miró dentro, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Lo que vio la hizo retroceder por un momento, completamente en shock. Dentro del bote, envuelto en unos trapos sucios y gastados, estaba un recién nacido, pequeño e indefenso. Sus ojos se abrieron de incredulidad y por un segundo pensó que sus sentidos la estaban engañando. Pero el continuo y desesperado llanto del bebé la trajo de vuelta a la realidad. «Dios mío, ¿qué te han hecho?», murmuró ella con la voz quebrada por la emoción. Sin pensarlo dos veces, Guadalupe extendió los brazos y, con todo el cuidado, sacó al bebé de esa prisión improvisada. El niño, apenas teniendo fuerzas para llorar, se aferró al pecho de Guadalupe, buscando el calor que tanto le había faltado hasta entonces. Guadalupe miró al bebé, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura inundar su corazón. No había nada que pudiera hacer para entender cómo alguien había sido capaz de abandonar a un ser tan pequeño e indefenso. Sabía que no podía dejar a esa criatura a merced del cruel destino que casi lo había llevado, así que, en un impulso, decidió llevarlo a casa. Al llegar a su humilde hogar, Guadalupe colocó al bebé en su cama, improvisando una cuna con las pocas sábanas que tenía. Observó al pequeño ser que ahora dormía tranquilamente, sintiendo una fuerte conexión formarse entre ellos. Era como si ese bebé, encontrado por casualidad, hubiera venido a llenar el vacío que la vida le había impuesto. «Te voy a llamar Carmen», susurró ella, acariciando delicadamente la carita del bebé. «No sé de dónde viniste, pero te voy a proteger, mi pequeña». Sin embargo, Guadalupe sabía que no podría quedarse con la niña para siempre. La ciudad no tenía orfanatos, y sus condiciones económicas eran precarias. Sabía que la decisión correcta sería llevar a la niña a la policía, con la esperanza de que encontraran a sus verdaderos padres, o, al menos, un mejor hogar para ella. Con el corazón apretado, envolvió a Carmen en una cobija y se dirigió a la delegación local. Allí fue recibida por el oficial Miguel, un hombre de mirada firme pero bondadosa que escuchó atentamente su historia. «Haremos lo posible para localizar a los familiares de la niña y descubrir quién la dejó en ese bote de basura», dijo él, con un tono que transmitía tanto seguridad como compasión. Guadalupe asintió, pero al salir de la delegación, una sensación de incertidumbre la invadió. Aunque había hecho lo que consideraba correcto, la idea de separarse de Carmen la perturbaba profundamente. En casa, mientras observaba a la pequeña dormir, tomó una decisión en silencio. Independientemente de lo que sucediera, protegería a esa niña a cualquier costo. Después de todo,
El destino las había unido por algún motivo, y Guadalupe no estaba dispuesta a dejar que ese lazo se rompiera tan fácilmente. La noche caía lentamente sobre el humilde barrio donde Guadalupe vivía, trayendo consigo el silencio que para muchos era un alivio, pero para ella significaba el regreso de los recuerdos que tanto intentaba olvidar. Sentada al lado de Carmen, quien dormía pacíficamente en la cuna improvisada, Guadalupe no pudo evitar que su pensamiento regresara al pasado, a una época en que la vida, aunque sencilla, estaba llena de amor y esperanza. Guadalupe recordaba con claridad el día en que conoció a Gonzalo. Era un hombre sencillo, con manos callosas por el arduo trabajo de albañil, pero con un corazón generoso y una alegría contagiosa que iluminaba hasta los días más difíciles. Se conocieron en una pequeña fiesta del barrio y desde entonces nunca más se separaron. Se casaron poco tiempo después, uniendo sus vidas en un pequeño hogar que, a pesar de la pobreza, estaba lleno de felicidad. El amor entre ellos era lo que sostenía a Guadalupe en los momentos de dificultad. Gonzalo trabajaba duro para proveer el sustento de la familia, y aunque el dinero era escaso, siempre encontraban maneras de sonreír y disfrutar de la compañía del otro. Ella recordaba las noches en que él llegaba a casa exhausto, pero siempre con una sonrisa en el rostro, trayendo flores que él mismo recogía en el camino de regreso. La felicidad de la pareja se completó cuando Guadalupe descubrió que estaba embarazada. La noticia trajo un nuevo brillo a sus vidas, un sueño de familia que ahora parecía estar realizándose. Gonzalo estaba radiante con la perspectiva de ser padre, y juntos comenzaron a planear el futuro, imaginando cómo sería la habitación del bebé y qué nombre le pondrían al hijo o hija que estaba por venir. Pero la vida, con su imprevisible crueldad, tenía otros planes. En un fatídico día, mientras Gonzalo se dirigía al trabajo, un camión descontrolado lo atropelló. Guadalupe recuerda ese día como si fuera ayer, la llamada telefónica que la hizo dejar todo, la desesperación al llegar al hospital y encontrar a Gonzalo gravemente herido, y el momento en que los médicos le informaron que no había resistido. El choque de la pérdida fue devastador. Guadalupe sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. En el mismo instante en que supo de la muerte de Gonzalo, un dolor agudo atravesó su cuerpo y poco después se enteró de que también había perdido al bebé que llevaba en su vientre. El aborto espontáneo fue un golpe cruel, una confirmación de que todo lo que amaba le había sido arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Sin Gonzalo, sin el bebé y con el corazón destrozado, Guadalupe se sumergió en una profunda depresión. Días y noches se mezclaron en un torbellino de dolor y desesperación. Perdió el empleo y las ganas de vivir, pasando a depender de la ayuda de los vecinos para sobrevivir. Las personas de la comunidad, movidas por la compasión, ofrecían lo que podían, pero Guadalupe se sentía como una sombra de lo que fue, incapaz de encontrar fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, con el tiempo, el dolor crudo comenzó a transformarse en una tristeza constante, pero manejable. Aprendió a vivir con la ausencia, a lidiar con el vacío que Gonzalo y el bebé dejaron. Pero la sonrisa, la alegría de vivir, nunca regresaron, hasta el día en que encontró a Carmen. Ahora, con la pequeña Carmen bajo su cuidado, Guadalupe sentía algo nuevo dentro de sí. Era una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que, tal vez, esa niña fuera una nueva oportunidad de dar y recibir amor, de llenar el vacío que la vida le había dejado. Pero también había miedo, pues sabía que sus condiciones eran precarias y criar a una niña sola sería un desafío monumental. Guadalupe observaba el pequeño rostro de Carmen, sintiendo la responsabilidad pesar sobre sus hombros.
Sabía que la vida con Carmen sería difícil, que las luchas serían muchas y que, sola, tendría que enfrentar la pobreza, la falta de recursos y el juicio de una sociedad que podría no comprender sus decisiones. Pero, al mismo tiempo, había algo innegable en esa niña, una razón para seguir luchando, para buscar un futuro mejor. Las primeras semanas con Carmen fueron agotadoras. Guadalupe tuvo que reaprender a cuidar de un bebé, algo que pensaba haber dejado atrás con la pérdida de su hijo. Las noches sin dormir, los pañales improvisados, el alimento escaso. Todo era una lucha constante. Pero, en medio de todo eso, cada sonrisa de Carmen, cada pequeño gesto de cariño, le daba a Guadalupe la fuerza que necesitaba para continuar. Y así, mientras el mundo a su alrededor seguía su curso implacable, Guadalupe se aferraba a Carmen como su última esperanza, su última conexión con un futuro que temía imaginar, pero que, ahora, parecía un poco menos sombrío con la presencia de la pequeña en su vida. Los días se convirtieron en semanas y la presencia de Carmen en la vida de Guadalupe se volvió cada vez más indispensable. La rutina diaria, antes marcada por la soledad y la tristeza, ahora se llenaba con los sonidos y movimientos de la pequeña niña. Guadalupe, a pesar de todas las dificultades, sentía un nuevo propósito en su vida. Cuidaba de Carmen con todo el amor y la dedicación que podía ofrecer, como si la pequeña fuera su propia hija. Sin embargo, el temor constante de perder a Carmen hacia un destino incierto nunca dejaba en paz su corazón. Miguel, el policía responsable del caso, estaba decidido a encontrar a los padres biológicos de la niña. Sabía que esa era la única manera de garantizar que Carmen tuviera un futuro seguro. Guadalupe, por otro lado, se encontraba dividida. Sabía que la policía estaba haciendo su trabajo, pero al mismo tiempo temía que, al encontrar a los verdaderos padres de Carmen, se la llevaran lejos de ella. La comunidad local, al enterarse de la situación de Guadalupe, comenzó a involucrarse de diferentes maneras. Algunos vecinos, movidos por la empatía, comenzaron a ayudar a Guadalupe con suministros, ropa e incluso dinero, sabiendo de las dificultades que enfrentaba para cuidar a Carmen. Esta solidaridad trajo algo de alivio a Guadalupe, que ahora tenía en quien confiar en los momentos más difíciles. Sin embargo, no todos en el vecindario eran tan comprensivos. Los chismes comenzaron a extenderse rápidamente. Algunos habitantes, quizás movidos por la envidia o la desconfianza, comenzaron a cuestionar la decisión de Guadalupe de quedarse con la niña. Comentarios maliciosos sobre cómo una mujer pobre y sin esposo podría cuidar de una niña comenzaron a circular. Otros cuestionaban si Guadalupe había hecho la elección correcta al involucrar a la policía, sugiriendo que, tal vez, sería mejor para ella mantener a la niña en secreto, lejos de las autoridades. Esos murmullos afectaron profundamente a Guadalupe. Las palabras susurradas en las esquinas, las miradas sospechosas mientras caminaba con Carmen por los callejones del barrio, todo contribuía a aumentar sus inseguridades. Se sentía aislada, incluso con la ayuda de algunos vecinos. La duda se instaló en su corazón. ¿Estaría cometiendo un error al apegarse tanto a Carmen? ¿Y si la policía encontraba un mejor hogar para la niña, estaría preparada para dejarla ir? Miguel continuaba sus investigaciones con dedicación, pero el caso resultaba ser más complicado de lo que esperaba. No había muchas pistas y la falta de registros en la maternidad hacía difícil identificar a los padres biológicos de Carmen. Sin embargo, no desistió. Sabía que, para el bienestar de la niña, era esencial descubrir lo que realmente había sucedido. Mientras tanto, Guadalupe se encontraba cada vez más ligada a Carmen. El vínculo entre las dos se fortalecía cada día, y la idea de separarse de la niña le causaba un dolor indescriptible.
pasaba noches en vela, pensando en lo que debía hacer. Si entregaba a Carmen a la policía, estaría haciendo lo correcto, pero su corazón le decía que perdería algo más precioso que cualquier otra cosa que había tenido en la vida. Carmen había llenado un vacío que Guadalupe ni siquiera sabía que aún existía, y la perspectiva de perder esa nueva razón para vivir la aterrorizaba. El dilema de Guadalupe solo se agravó cuando, en una mañana lluviosa, Miguel apareció en su puerta con una expresión seria. Tenía noticias, algo que podría cambiarlo todo. «Guadalupe», dijo él, con un tono de voz más bajo de lo habitual, «encontramos a un hombre que afirma ser el padre de Carmen. Necesitamos que vengas a la comisaría para aclarar algunas cosas». La noticia cayó como una bomba. Guadalupe sintió el suelo temblar bajo sus pies mientras intentaba procesar lo que Miguel acababa de decir. El padre de Carmen. ¿Quién sería él? ¿Y por qué solo había aparecido ahora? Las preguntas comenzaron a inundar su mente, mientras el miedo de perder a la niña que tanto amaba crecía dentro de ella. Con el corazón oprimido, Guadalupe sabía que no tenía otra opción. Necesitaba ir a la comisaría y enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. Pero, en el fondo de su alma, una llama de esperanza aún ardía. Tal vez, solo tal vez, el destino tuviera otros planes para ella y Carmen. Sin embargo, la incertidumbre de lo que le esperaba en la comisaría la dejaba inquieta, y la posibilidad de tener que entregar a Carmen a un extraño la aterrorizaba. Mientras se preparaba para salir, Guadalupe miró a Carmen, que jugaba inocentemente en el suelo de la sala. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a sonreír. «No importa lo que pase, mi pequeña», susurró ella, «siempre estaré aquí para ti». Y con esas palabras tomó a Carmen en sus brazos y salió a enfrentar un futuro incierto, sabiendo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La tensión era palpable mientras Guadalupe caminaba hacia la comisaría, sosteniendo a Carmen con firmeza en sus brazos. A cada paso, su corazón latía más fuerte, mezclando ansiedad, miedo y un sentimiento de inevitabilidad. La noticia de que el supuesto padre de Carmen había sido encontrado no dejaba de resonar en su mente. ¿Quién era él? ¿Y por qué solo ahora aparecía para reclamar a la niña? Cuando finalmente llegó a la comisaría, fue recibida por Miguel, quien la acompañó en silencio hasta una pequeña sala de reuniones. Al entrar, vio a un hombre de mediana edad sentado en la mesa. Sus rasgos eran fuertes, con canas en las sienes, pero su expresión era serena, casi melancólica. Al verla entrar, se levantó de inmediato y sus ojos se fijaron en Carmen, que descansaba tranquilamente en los brazos de Guadalupe. «Guadalupe, este es Ramiro», dijo Miguel, rompiendo el tenso silencio. «Él afirma ser el padre biológico de Carmen». Guadalupe dudó por un momento antes de sentarse en la mesa. No sabía exactamente qué esperaba, pero la visión de Ramiro la dejó confundida. No parecía el tipo de persona que abandonaría a un bebé en un basurero. Había algo sincero en su mirada, algo que la hizo preguntarse si no había más en esta historia de lo que inicialmente había imaginado. Ramiro, percibiendo la desconfianza y la aprensión en la mirada de Guadalupe, fue el primero en hablar. «Sé que debe ser difícil creerme», comenzó él, la voz baja y cargada de emoción, «pero nunca quise que esto sucediera. Si hubiera sabido, si hubiera podido evitarlo, habría hecho cualquier cosa para proteger a mi hija». Guadalupe permaneció en silencio, observando cada movimiento y entonación de Ramiro. Necesitaba escuchar su historia, entender qué lo había llevado hasta allí. Mientras tanto, Carmen, ajena a la tensión en la sala, movía sus bracitos, agarrando el dedo de Guadalupe con inocencia. Ramiro respiró hondo antes de continuar.
Vivo en una ciudad cercana, a 1 hora de viaje de aquí. Mi vida siempre ha estado marcada por el trabajo y las responsabilidades. Hace algunos meses conocí a una mujer que se convirtió en la madre de Carmen. Nuestra relación fue breve, pero intensa. Realmente creía que construiríamos una familia juntos. Con cada palabra, Guadalupe sentía una mezcla de sentimientos encontrados dentro de sí. La historia de Ramiro parecía sincera, pero no podía alejar el miedo de perder a Carmen. ¿Cómo podía confiar en un desconocido, aunque él afirmara ser el padre biológico de la niña? Cuando llegó el momento del nacimiento de Carmen, yo estaba fuera de la ciudad por trabajo, continuó Ramiro, con la voz temblando ligeramente. Cuando regresé, me informaron que la madre de Carmen había desaparecido poco después de salir de la maternidad. No pude encontrarla y no había rastro de mi hija. Fue una pesadilla. La busqué por todos lados, pero solo conseguí pistas vagas sobre su paradero. Hasta ahora, nunca imaginé que mi hija estuviera tan cerca. Guadalupe sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Si era cierto, entonces Ramiro había sufrido tanto como ella. Pero, ¿y la madre de Carmen? ¿Por qué abandonaría a su hija? Estas preguntas giraban en su mente sin respuesta. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con su habitual tono profesional. Ramiro, entendemos tu situación, pero necesitamos seguir el protocolo. Ya hemos tomado muestras para la prueba de ADN, y hasta que los resultados lleguen, no podemos tomar ninguna decisión sobre la custodia de Carmen. Ramiro asintió, comprendiendo la necesidad de precaución. Miró directamente a Guadalupe, tratando de transmitir sinceridad en su mirada. «Solo quiero lo mejor para Carmen», dijo suavemente. «Sé que la has cuidado con amor y por eso te estaré eternamente agradecido. Si los resultados confirman que soy su padre, quiero que sepas que siempre serás bienvenida en su vida. No quiero alejarla de la persona que la salvó». Estas palabras tomaron a Guadalupe por sorpresa. Había imaginado un enfrentamiento, una disputa, pero lo que encontró fue una propuesta de entendimiento. A pesar de todo, su corazón seguía dividido. Parte de ella quería creer en Ramiro, pero otra parte, la que había pasado por tantas pérdidas, se negaba a dejar ir a Carmen tan fácilmente. Las horas siguientes fueron de pura agonía. Guadalupe regresó a casa con Carmen, pero el peso de la incertidumbre la mantenía inquieta. Las palabras de Ramiro resonaban en su mente y no podía alejar la imagen del hombre que, de alguna manera, parecía tan perdido como ella. Cuando el teléfono sonó días después, informando que los resultados de la prueba de ADN estaban listos, Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el momento de la verdad y sabía que, independientemente del resultado, su vida y la de Carmen cambiarían para siempre. Con una última mirada hacia la niña, que dormía en la sala, respiró hondo y se preparó para enfrentar el destino que la esperaba. El día en que Guadalupe regresó a la comisaría para escuchar los resultados de la prueba de ADN, parecía una eternidad desde el momento en que encontró a Carmen en el basurero. Cada paso hacia la sala de reuniones traía consigo una mezcla de ansiedad y esperanza. Al entrar, fue recibida por Miguel y Ramiro, ambos con expresiones serias, reflejando la gravedad del momento. Miguel no tardó en anunciar el resultado. La prueba confirmó que Ramiro es el padre biológico de Carmen. Guadalupe sintió una punzada de tristeza y alivio simultáneamente. El miedo de perder a Carmen la golpeó con fuerza, pero al mismo tiempo la confirmación trajo una extraña sensación de que las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando. Ramiro era, de hecho, el padre de la niña, y ahora la cuestión era cómo lidiar con esta nueva realidad. Ramiro, visiblemente emocionado, dio un paso al frente.
Guadalupe, no tengo palabras para expresar cuánto te agradezco. Salvaste a mi hija. Si no fuera por ti, no sé qué habría sido de ella. Hizo una pausa, intentando controlar la emoción en su voz. Necesito que sepas que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que Carmen tenga una buena vida. Cuidaré de ella con todo el amor y los recursos que pueda ofrecer. Pero también quiero que sepas que no pretendo alejarla de ti. Ahora eres una parte importante de su vida y eso no va a cambiar. Guadalupe escuchó cada palabra con atención, pero, aún así, una nube de desconfianza rondaba sus pensamientos. Ramiro parecía sincero, pero el trauma de tantas pérdidas la hacía cautelosa. Sabía que no podía tomar una decisión basada solo en palabras. Su instinto de protección seguía en alerta, y la idea de confiar ciegamente en Ramiro era algo que no podía aceptar de inmediato. «Te agradezco tus palabras, Ramiro», respondió Guadalupe, intentando ocultar la tensión en su voz. «Pero necesito tiempo para pensar. Carmen, ella se ha convertido en parte de mi vida de una forma que no esperaba. No es fácil para mí simplemente aceptar todo esto de un momento a otro». Ramiro asintió, comprendiendo la vacilación de Guadalupe. «Claro, Guadalupe, lo entiendo perfectamente. No tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites». En ese momento, Miguel intervino, cambiando el enfoque de la conversación. «Ahora que tenemos la confirmación de la paternidad, necesitamos entender qué fue lo que realmente sucedió para que Carmen terminara en ese basurero. Ramiro, mencionaste que la madre de Carmen desapareció después del nacimiento de ella. Necesitamos más detalles». Ramiro respiró hondo, como preparándose para revivir un periodo doloroso de su vida. «Como dije antes, nuestra relación fue breve. La madre de Carmen, Martina, era una mujer complicada, con muchos problemas personales. Era inestable y lo supe desde el principio, pero cuando descubrimos que estaba embarazada, intentamos que funcionara. Realmente creía que podíamos ser una familia». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «El día en que Carmen nació, yo estaba fuera de la ciudad por trabajo. Cuando regresé, me dijeron que Martina había salido del hospital con la bebé, pero nadie sabía a dónde habían ido. La busqué, contraté investigadores, pero todas las pistas llevaron a callejones sin salida. Fue como si hubiera desaparecido en el aire». La expresión de Ramiro se endureció. «Nunca supe lo que realmente sucedió hasta ahora. La idea de que mi hija estaba tan cerca y que no pude hacer nada para protegerla, eso me destruye». Guadalupe observaba cada detalle de la historia de Ramiro, buscando cualquier señal que pudiera indicar algo más allá de las palabras. Pero, a medida que él hablaba, una parte de ella comenzó a creer que quizás él estaba diciendo la verdad. Aún así, las preguntas sobre Martina persistían. Martina, ¿ella podría haber hecho algo así? ¿Abandonar a su propia hija? Guadalupe preguntó, su voz baja, pero cargada de emoción. «No quiero creer que sí», respondió Ramiro con tristeza en los ojos. «Pero la verdad es que ya no sé en qué se convirtió Martina. Cambió mucho durante el embarazo y quizás, en el fondo, no estaba preparada para ser madre». Mientras Ramiro hablaba, Miguel recibió un mensaje en su celular y frunció el ceño al leerlo. «Parece que tenemos una nueva pista sobre Martina», dijo mirando a ambos. «Los investigadores encontraron un registro de ella en una clínica cercana, poco después del nacimiento de Carmen. Al parecer estaba buscando ayuda, pero nunca completó el tratamiento. Necesitamos investigar esto más a fondo». La revelación trajo un nuevo nivel de complejidad al caso. Si Martina había buscado ayuda, esto podría indicar que estaba luchando con algo más allá de sus fuerzas. Tal vez había abandonado a Carmen en un momento de desesperación, incapaz de lidiar con las circunstancias.
O, peor aún, tal vez alguien la había obligado a tomar esa decisión. Guadalupe sintió una nueva ola de incertidumbre apoderarse de su corazón. Las respuestas que tanto buscaba parecían estar a su alcance, pero con cada nueva información surgían nuevas preguntas. Una cosa, sin embargo, estaba clara. La historia de Carmen estaba lejos de ser resuelta y el papel de Martina en ella aún necesitaba ser completamente desvelado. Mientras las piezas del rompecabezas seguían encajando, Guadalupe sabía que su lucha por Carmen apenas comenzaba y, con Ramiro a su lado, tendría que decidir si estaría dispuesta a confiar en él para proteger a la niña que se había vuelto tan preciosa para ella. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una creciente tensión. Guadalupe continuaba cuidando de Carmen con todo el amor y dedicación, pero la sombra de las investigaciones sobre Martina se cernía sobre todos. Ramiro se mantuvo presente, ofreciendo apoyo a Guadalupe y participando en las investigaciones llevadas a cabo por Miguel. La espera por el desenlace de la situación era angustiante, y tanto Guadalupe como Ramiro sabían que, independientemente del resultado, nada sería como antes. Finalmente, una fría y nublada mañana, Miguel llamó por teléfono a Guadalupe y a Ramiro, convocándolos a la comisaría. No dio muchos detalles, pero su voz sugería que algo importante había sucedido. Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de que todo estaba a punto de cambiar la acompañó durante todo el camino hasta la comisaría. Al llegar, fueron llevados a una pequeña sala de interrogatorios. Allí, sentada de manera tensa, estaba Martina, la mujer que, hasta entonces, había sido solo una figura distante en la vida de Carmen. Era más joven de lo que Guadalupe había imaginado, pero sus ojos llevaban una carga pesada de sufrimiento y culpa. Había una mezcla de ira y desesperación en su expresión, como si ella misma estuviera luchando por entender las decisiones que había tomado. Guadalupe y Ramiro se sentaron en silencio, mientras Miguel iniciaba el interrogatorio. La atmósfera en la sala era densa y cada palabra parecía pesar en el aire. Martina evitaba mirar directamente a Guadalupe o a Ramiro, pero eventualmente comenzó a hablar. «Yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto», comenzó Martina con la voz temblorosa. «Cuando descubrí que estaba embarazada, todo cambió. Yo no estaba preparada para ser madre. Mi relación con Ramiro fue intensa, pero sabía en el fondo que no estábamos listos para criar a un niño juntos». Hizo una pausa, limpiando las lágrimas que comenzaron a rodar por su rostro. «Después del nacimiento de Carmen, entré en un estado de desesperación. Me inundó un miedo que no podía controlar, miedo de fallar, de no ser lo suficientemente buena, de estar sola. No sabía qué hacer, así que huí». Guadalupe apretó a Carmen contra su pecho, sintiendo el peso de las palabras de Martina como si fueran golpes. Era difícil imaginar que alguien pudiera abandonar a un niño, especialmente una madre. Pero al mismo tiempo, al mirar a Martina, veía a una mujer destruida por sus propias inseguridades y malas decisiones. «Cuando salí del hospital», continuó Martina, «no tenía a dónde ir. Terminé en la periferia, sin dinero, sin apoyo. Fue entonces cuando decidí. Pensé que si dejaba a Carmen en un lugar donde alguien la encontrara, tal vez tendría una mejor oportunidad que conmigo». Ramiro, quien hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. «Martina, ¿por qué no me buscaste? Yo te habría ayudado. Nunca te habría dejado enfrentar esto sola». Martina sacudió la cabeza, sus ojos finalmente encontrando los de Ramiro. «No podía. Me sentía tan insuficiente. Pensé que, sin mí, ustedes dos podrían ser felices. Estaba equivocada, lo sé ahora, pero en ese momento parecía la única salida». Miguel intervino,
trayendo de vuelta la realidad a la sala. Martina, entiendes que abandonar a tu hija fue un delito. Las circunstancias son trágicas, pero eso no cambia la responsabilidad que tienes. Martina asintió, resignada. Lo sé que pagaré por esto y lo acepto, lo merezco. Guadalupe sintió una oleada de emociones dominarla. Por un lado, había una profunda tristeza por lo que Martina había hecho, pero también una compasión inesperada por esta mujer tan quebrada. Ramiro, visiblemente afectado, también estaba en conflicto. La revelación de que Martina había abandonado a Carmen por desesperación y miedo lo golpeó profundamente y sabía que tendría que lidiar con esta nueva realidad. Después de que Martina fue llevada bajo custodia, Ramiro y Guadalupe quedaron solos en la sala, aún digiriendo todo lo que habían escuchado. El silencio entre ellos era denso, cargado con el peso de las revelaciones. Finalmente, Ramiro rompió el silencio. Guadalupe, yo no sé qué decir. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto, pero hay algo que sí sé, dijo, volviéndose hacia ella con una expresión de gratitud y vulnerabilidad. Salvaste a mi hija, y por eso nunca podré agradecerte lo suficiente. Respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Sé que esto es mucho para ti, pero quiero que sepas que no quiero alejarte de Carmen. Veo cuánto amas a esta niña y cuánto significa para ti, y quiero que sigas siendo parte de su vida si así lo deseas. Podemos encontrar una manera de hacer que esto funcione, juntos. Guadalupe miró a Ramiro, sintiendo una oleada de alivio mezclada con un miedo persistente. Él parecía genuino, y sus palabras tocaban lo más profundo de su corazón. Sabía que, a pesar de todas las dificultades, Carmen ahora tenía un padre que estaba dispuesto a cuidar de ella, pero también sabía que su propio amor por la niña era innegable. Ramiro, percibiendo la vacilación en Guadalupe, decidió revelar algo más. Guadalupe, sé que todo esto es mucho para procesar y quiero hacer lo que pueda para hacer esta transición más fácil para ti y para Carmen. Por eso estoy dispuesto a rentar una casa cerca de la mía. Así podrás estar cerca de Carmen y ella no tendrá que alejarse de quien la cuidó con tanto amor. Guadalupe se sorprendió con la oferta. Nunca había imaginado que Ramiro fuera tan generoso, y menos al punto de ofrecer una solución que le permitiera seguir cerca de Carmen. Pero antes de que pudiera responder, Ramiro continuó. También necesito ser honesto contigo sobre otra cosa, dijo él, con un leve desconcierto en su voz. No mencioné esto antes, porque no creí que fuera relevante, pero ahora siento que necesitas saberlo. Guadalupe, soy un hombre con muchos recursos. De hecho, soy millonario. Y no te digo esto para presumir, sino para que sepas que Carmen nunca necesitará nada. Tendrá todo lo que necesite y quiero que sepas que también estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. La revelación dejó a Guadalupe momentáneamente sin palabras. La imagen que tenía de Ramiro cambió instantáneamente. No era solo el padre de Carmen, era un hombre influyente, con medios para asegurar un futuro próspero para su hija. Pero al mismo tiempo, esto también aumentaba sus inseguridades. ¿Cómo podría una mujer sencilla como ella competir con todo lo que él podría ofrecer? Después de un largo momento de silencio, Guadalupe asintió lentamente. Quiero lo mejor para Carmen. Si eso significa trabajar juntos para cuidarla, entonces estoy dispuesta a intentarlo. Pero necesito tiempo. Tiempo para entender todo esto, para ajustarme. Ramiro sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de esperanza. Lo entiendo, y te prometo que estaré aquí para lo que necesites, Guadalupe. Somos una familia ahora, de una forma u otra. Así, con un nuevo entendimiento entre ellos, Guadalupe y Ramiro comenzaron a planear el futuro de Carmen. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos,
pero también sabían que juntos podrían ofrecerle a la niña el amor y el cuidado que merecía. La verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz, y con ella la oportunidad de un nuevo comienzo. Con Martina fuera de escena, la rutina de Guadalupe cambió drásticamente. Ahora visitaba a Carmen casi diariamente, gracias a la proximidad de su nueva casa, rentada por Ramiro. La pequeña niña era el centro de atención, pero a medida que pasaba el tiempo, Guadalupe y Ramiro comenzaron a notar algo diferente formándose entre ellos. Las visitas, que inicialmente estaban enfocadas solo en el bienestar de Carmen, comenzaron a transformarse en momentos de conversación más personal. Ramiro y Guadalupe compartían historias sobre sus vidas, intercambiaban confidencias y encontraban consuelo el uno en el otro. La vida de Ramiro, marcada por responsabilidades y la presión de su posición, contrastaba con la sencillez y la resiliencia de Guadalupe. Sin embargo, en medio de las diferencias, encontraban afinidades inesperadas, como el valor que ambos daban a la familia y al cuidado de Carmen. El vínculo entre los dos crecía de forma natural y sutil. Con cada visita, el respeto y la admiración mutua se profundizaban. Ramiro veía en Guadalupe una fortaleza y una ternura que no encontraba en nadie más. Guadalupe, por su parte, descubría en Ramiro a un hombre generoso y compasivo, dispuesto a hacer todo por el bien de Carmen. A pesar de la conexión creciente, ambos tenían temores. Ramiro, acostumbrado a una vida de lujo y negocios, se preguntaba cómo podría incluir a Guadalupe en su mundo sin que ella se sintiera fuera de lugar. Guadalupe, por su parte, luchaba contra la inseguridad de no pertenecer al universo de Ramiro, temiendo que las diferencias entre ellos fueran demasiado grandes. Pero, independientemente de las dudas, algo innegable estaba floreciendo entre ellos. No era solo la preocupación por Carmen lo que los unía, había una nueva emoción más profunda y complicada que ambos comenzaban a reconocer, pero aún no estaban listos para admitir. Y así, entre visitas y conversaciones, los lazos entre Ramiro y Guadalupe continuaban fortaleciéndose, preparando el terreno para lo que el futuro les deparaba. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Guadalupe y Ramiro se fue profundizando de una manera que ninguno de los dos había previsto. El vínculo que inicialmente se había formado en torno a Carmen ahora comenzaba a tomar matices más complejos, involucrando emociones que iban más allá del simple cuidado de la niña. Ramiro ya no podía negar lo que sentía por Guadalupe. Ella se había convertido en una presencia constante y reconfortante en su vida, alguien en quien confiaba de forma absoluta. Admiraba su fortaleza, su resiliencia y la manera en que, a pesar de todas las dificultades, lograba encontrar belleza y esperanza en las pequeñas cosas. Ramiro comenzaba a imaginar un futuro a su lado, donde Carmen pudiera crecer en un hogar lleno de amor y comprensión. Guadalupe, por otro lado, luchaba con sus propios sentimientos. Las pérdidas del pasado aún estaban muy presentes en su memoria, y la idea de involucrarse de nuevo, de abrirse al amor, la dejaba aprensiva. Había una parte de ella que quería abrazar esta nueva oportunidad de felicidad, pero el miedo a ser lastimada nuevamente la hacía dudar. Además, estaba la cuestión de las diferencias entre ellos. Ramiro venía de un mundo completamente diferente al suyo, un mundo de riqueza, poder y responsabilidades que Guadalupe apenas podía comprender. Temía que nunca pudiera realmente pertenecer a ese universo, que las presiones de la vida pública y las expectativas de la sociedad terminaran por destruirla. Ramiro, por su parte, se preocupaba por cómo su vida compleja y a veces tumultuosa podría afectar a Guadalupe, quien siempre había valorado la sencillez y la sinceridad. Estos miedos e inseguridades comenzaron a manifestarse en pequeñas formas.
Había momentos en los que Guadalupe se distanciaba emocionalmente, temiendo involucrarse demasiado. En otros, Ramiro se retraía, preocupado por no sobrecargarla con los desafíos de su vida. Sin embargo, cada vez que los dos se alejaban, era Carmen quien los traía de vuelta. La niña, sana y feliz, era el centro de todo. Su sonrisa inocente y su confianza en los dos adultos, que ahora eran su mundo, no permitían que Guadalupe y Ramiro permanecieran separados por mucho tiempo. Carmen, sin saberlo, se convirtió en el lazo que los unía, pero también en el desafío que los empujaba a superar sus propios miedos. Comenzaron a hablar sobre el futuro, sobre cómo podrían hacer que esto funcionara. Ramiro propuso que Guadalupe se mudara a su casa, donde podría estar siempre cerca de Carmen y al mismo tiempo construir una nueva vida juntos. Guadalupe, a pesar del deseo creciente de estar al lado de Ramiro y Carmen, aún dudaba. «No sé si estoy lista, Ramiro», confesó ella en una de esas conversaciones nocturnas, mientras observaban a Carmen dormir. «Mi vida siempre ha sido tan diferente de la tuya. Temo que esas diferencias terminen separándonos, y eso podría ser malo para Carmen». Ramiro la tomó de las manos, mirándola con seriedad. «Entiendo tus miedos, Guadalupe, pero quiero que sepas que, para mí, lo que importa es que estemos juntos. Sé que nuestro mundo es diferente, pero creo que, con el tiempo, podemos encontrar un punto medio, un lugar donde todos podamos ser felices. Carmen nos necesita a los dos, y yo te necesito a ti». Las palabras de Ramiro tocaron el corazón de Guadalupe, pero aún así, el camino para superar sus inseguridades era largo. Sabía que amar significaba correr riesgos, y eso la aterrorizaba. Pero también sabía que sin arriesgarse, podría perder la oportunidad de construir algo verdadero y duradero. La relación entre Guadalupe y Ramiro, al igual que cualquier relación verdadera, estaba llena de desafíos. Pero, cada día, ambos se esforzaban por superar sus dudas y miedos, sabiendo que el amor que sentían por Carmen, y ahora el uno por el otro, era lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera, y así lo que comenzó como una simple responsabilidad compartida por una niña, estaba convirtiéndose lentamente en algo mucho mayor. Una nueva familia unida por el amor, la comprensión y la voluntad de construir un futuro juntos. El tiempo pasó, y el amor entre Guadalupe y Ramiro floreció de una manera que ambos apenas podrían haber imaginado. Las dudas e incertidumbres que una vez los atormentaron fueron gradualmente reemplazadas por una tranquila certeza. Estaban destinados a estar juntos. Carmen, quien había sido el lazo inicial entre los dos, ahora se había convertido en el símbolo vivo de la unión de sus destinos. Guadalupe, que alguna vez temió el futuro, ahora se encontraba envuelta en una nueva vida marcada por la esperanza y el amor que compartía con Ramiro. Las diferencias entre sus mundos, que antes parecían obstáculos insuperables, fueron superadas por el deseo mutuo de construir una vida juntos. Ramiro, por su parte, había encontrado en Guadalupe no solo a una compañera, sino también la paz y la sencillez que tanto anhelaba. Carmen, creciendo sana y feliz, era el centro de esta nueva familia. Cada sonrisa de ella recordaba a Guadalupe y Ramiro cuánto habían superado para llegar hasta allí. La niña, que había sido encontrada en una situación tan desesperada, ahora vivía rodeada de amor y cuidados. Y para Guadalupe, eso significaba más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, Ramiro y Guadalupe comenzaron a hablar sobre matrimonio. No había prisa, pero ambos sabían que era el siguiente paso natural. No se trataba solo de formalizar la relación que ya existía, sino de reafirmar el compromiso que habían asumido desde el principio, el de cuidarse el uno al otro y, sobre todo, a Carmen.
Decidieron por una ceremonia sencilla, lejos de las formalidades que el mundo de Ramiro podría sugerir. Querían algo que reflejara el camino que habían recorrido juntos, algo íntimo y significativo. Eligieron un pequeño jardín en la casa de Ramiro, donde solo estarían presentes los amigos más cercanos y los vecinos que tanto habían ayudado a Guadalupe durante sus momentos difíciles. El día de la ceremonia, el sol brillaba suavemente, iluminando el jardín con una luz dorada que parecía bendecir ese momento. Guadalupe, vestida con un simple vestido blanco, caminó hacia el altar improvisado del brazo de Miguel, el policía que se había convertido en un amigo cercano y uno de los primeros en presenciar el inicio de esta historia. Ramiro la esperaba con una sonrisa que reflejaba la profunda paz que ahora sentía. A su lado, Carmen, con un delicado vestido, sostenía una pequeña cesta de flores, lanzando pétalos a lo largo del camino. La imagen de la niña, feliz y despreocupada, hizo que los ojos de Guadalupe se llenaran de lágrimas de gratitud y alegría. Las palabras intercambiadas en el altar fueron pocas, pero llenas de significado. No había necesidad de promesas grandiosas, pues ambos sabían lo que el futuro les deparaba. Un compromiso de amor, respeto y apoyo mutuo. Cuando se dijeron los votos y se intercambiaron los anillos, el sentimiento de que todo finalmente estaba en su lugar inundó el corazón de Guadalupe. Después de la ceremonia, mientras los invitados celebraban, Guadalupe y Ramiro se apartaron por un momento, observando a Carmen jugar entre las flores del jardín. Ramiro envolvió a Guadalupe en sus brazos y juntos contemplaron la vida que estaban construyendo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí, así, contigo y con Carmen, nunca lo habría creído, dijo Guadalupe con una suave sonrisa. Ni yo, respondió Ramiro acariciando su rostro. Pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. Guadalupe se sintió embargada por una profunda emoción. El camino que comenzó con tanto dolor e incertidumbre ahora llegaba a un punto de paz y realización. Ella, que había sido devastada por la tragedia, renacía a través del amor y la nueva familia que ayudó a construir. Al lado de Ramiro se sentía completa, segura de que, independientemente de lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos. Y así, con el sol poniéndose en el horizonte y Carmen corriendo alegremente por el jardín, Guadalupe y Ramiro sellaron no solo su amor el uno por el otro, sino también el compromiso de criar y proteger a la pequeña Carmen. La vida, que una vez estuvo llena de incertidumbres y sufrimiento, ahora estaba repleta de promesas y esperanza. Ese día, Guadalupe supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Ya no era la mujer solitaria marcada por el pasado, sino alguien que, a través del amor y la perseverancia, había creado una nueva historia para sí misma, una historia que ella y Ramiro continuarían escribiendo juntos, con Carmen a su lado. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.